Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y este es el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Con la ayuda de especialistas de la región, cada semana reflexionamos sobre la alteración del clima, considerada el mayor desafío de nuestros tiempos. Junto a ustedes analizamos el origen de esta crisis, los impactos que está causando, cómo se entrelaza con otras problemáticas y las mejores alternativas para hacerle frente. El episodio de hoy lo dedicaremos al concepto de ecocidio. ¿Cuándo surgió? ¿Qué significa? ¿Para qué se utiliza? Estas son algunas de las preguntas que responderemos durante los próximos minutos con la orientación de Mariana Pelayo, doctora en Ciencias de la Sostenibilidad, quien actualmente se desempeña como docente investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Mariana Pelayo es de la idea de que todavía estamos a tiempo de frenar el cambio climático, pero solo si hay voluntad de aprender, de informarnos y de movernos de nuestra zona de confort como consumidores y habitantes del planeta. Acompáñenme a conversar con ella al volver de nuestro recorrido por la actualidad climática global. En los portales web de turismo y naturaleza, cada vez es más común encontrar a la Gran Barrera de Coral dentro de la lista de maravillas que debes conocer antes de que desaparezcan. La triple amenaza de la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático han puesto en riesgo inminente al gigantesco organismo. Hogar de 9.000 especies marinas que este 2024 vivió el peor verano del que se tenga registro. Así lo dio a conocer un estudio publicado en la revista Nature, donde investigadores concluyeron que las temperaturas del océano en Australia fueron las más altas de los últimos 400 años. Tales condiciones impiden que el arrecife lleve a cabo sus procesos vitales y son equivalentes a los que sufren los bosques en tierra firme cuando hay incendios forestales. Por eso no es raro que en tan solo 3 décadas, más de la mitad de las formaciones de Gran Barrera de Coral hayan desaparecido y que el resto vaya rumbo a la extinción. El desastre que causaron Helen y Milton en el sureste de Estados Unidos a finales de septiembre y principios de octubre ha sido aprovechado por grupos de los ámbitos económico, político y religioso para organizar campañas de desinformación. Según el New York Times, congresistas, candidatos a cargos públicos y líderes de iglesias difundieron en redes sociales como X y YouTube la mentira de que ambos huracanes fueron creados y que hubo manipulación de sus trayectorias. Los autores de estos engaños los asociaron con falsas conspiraciones sobre la explotación de litio en Carolina del Norte y el perjuicio a la población de estados con preferencia por el Partido Republicano para que supuestamente disminuyera su participación en las elecciones de noviembre. Científicos han salido a aclarar que no existe tecnología capaz de desarrollar huracanes ni de guiar o modificar su trayectoria. La Conferencia de las Partes es el grupo de naciones comprometidas a actuar en conjunto para frenar el cambio climático. Y desde 1992 se han reunido casi cada año en eventos llamados COP, donde discuten cómo lograr esa meta. En 2024 toca el turno de la COP29, que se realizará del 11 al 22 de noviembre en Bakú, la capital de Azerbaiyán. El Foro Económico Mundial sostiene que esta será la COP de las finanzas, una oportunidad para desbloquear los fondos de acción climática, especialmente los de origen privado, y alinearlos con las necesidades globales. En la COP29, además, se buscará consolidar la regulación de los bonos de carbono, un polémico instrumento de compensación de emisiones que ha tenido resultados desiguales en el mundo. Azerbaiyán también será el escenario de las negociaciones para que el Fondo de Pérdidas y Daños corresponda con lo que demandan los países más afectados por la alteración del clima. Asimismo, la COP de este año apunta hacia priorizar el tema de la adaptación y que se garanticen los recursos necesarios para hacer frente a los impactos inevitables del cambio climático.
Una reciente encuesta aplicada en países del G20 avivó la exigencia ciudadana para que el ecocidio sea considerado un crimen internacional. La investigación descubrió que casi 3 de cada 4 personas respaldan esa iniciativa. También halló que el 69% de la población piensa que el daño ambiental al planeta está cerca de llegar a puntos de no retorno. En 2022, la Fundación del Español Urgente propuso el término ecocidio como una de las candidatas a Palabra del Año. Esta expresión está formada por la combinación de 2 elementos compositivos: eco, que significa ámbito vital, y cidio, que se refiere a la acción de matar. Este contexto básicamente surge con la guerra de Vietnam, ¿sí? O sea, el término y el fenómeno se empieza a nombrar, ¿no? Con Vietnam. No sé si recuerdas que hubo el derrame de un líquido naranja muy famoso. Entonces se dan cuenta que la gente naranja no nada más afectaba los cultivos y las tierras, sino que tenía ciertas implicaciones muy negativas y dañinas al cuerpo humano. Entonces, a partir de ahí surge el concepto de ecocidio. A partir de entonces, el concepto pasó a ser parte de los debates habituales de la Organización de las Naciones Unidas y en la actualidad describe cualquier tipo de actividad que deliberadamente cause un daño ambiental significativo. Y pues como podemos ver, no es un término totalmente ecológico. Estamos hablando que está haciendo una imbricación entre cómo afecta al ambiente, pero también cómo está afectando la salud humana, ¿no? Entonces, creo que desde ahorita nos podemos dar un margen de comprensión en términos de qué es un ecocidio. Un ecocidio no nada más implica que se mueren los ecosistemas. Yo siempre digo, un ecocidio es un suicidio, no humanitario también. Desde el 2021, el ecocidio tiene una definición jurídica. En concreto, se refiere a los actos ilícitos o arbitrarios perpetrados a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente. Ningún ecocidio viene por cuestiones naturales, es realizado por la actividad humana. Entonces tenemos que saber que un ecocidio es por actividad humana o antropogénica, y es básicamente la devastación de los sistemas ecológicos y pues básicamente también de los sistemas sociales. A continuación, Mariana Pelayo nos comparte algunos ejemplos de ecocidios que han ocurrido a lo largo de la historia. Yo, me he enfocado básicamente con cuestiones de México. Me gustaría mencionar Tajamar. Mira, Tajamar fue esta expansión inmobiliaria, básicamente turística, donde hubo una deforestación del ecosistema manglar, muchísimas hectáreas, ¿sí? No tengo el dato exacto, pero fue en el sur del país. Entonces Tajamar se considera un ecocidio porque, y más por el emblemático ecosistema manglar, ¿no? Sabemos que el ecosistema manglar ahorita está sumamente penado y sumamente valorizado por los términos de los servicios ambientales. Casi 60 hectáreas de manglar fueron destruidas en esa zona de Cancún en 2016, lo cual desató indignación y manifestaciones públicas que denunciaban la escasa regulación ambiental en México, la complicidad de los 3 niveles de gobierno con el ecocidio, la falta de legislación internacional en la materia y los altos niveles de corrupción. Y tenemos también lo del río Sonora, que ese es reciente y que creo fue muy nombrado, ¿sí? Y ahí fue el derrame, ¿no? El derrame que generó, pero aquí afectó a estas comunidades indígenas. Haz de cuenta que el río Sonora pues fue totalmente intoxicado y las fuentes de vida o el río básicamente era un ecosistema que suministraba a estas comunidades en términos también alimentarios para la siembra. Entonces, ¿qué haces cuando te contaminan un río? Pues evidentemente fue un ecocidio. Este evento es considerado el ecocidio más grave en la historia del país y ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando millones de litros de residuos tóxicos fueron vertidos al río Sonora. 9 años después, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dictaminó que no se trató de un accidente, sino de un desastre causado por el deficiente diseño hidrológico de la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México.
Y desgraciadamente, te lo tengo que comentar aquí, el ecocidio no está tipificado, no está castigado. Hay algunos países que solamente se castiga el daño ambiental por guerras, pero el ecocidio todavía no es un término que esté tipificado ni que entre en la ley, ¿no? Solamente es daño ambiental. Entonces es por eso que vemos muchos procesos de ecocidios o temas de crisis ambientales pues impunes, ¿no? Justamente porque hay un problema ahí jurídico muy interesante. Solamente se le llama daño ambiental. Evidentemente esto implica otro tratamiento, ¿sí? No un castigo inmediato, ¿sí? Hay una abstracción ahí increíble. Por eso seguimos viendo tantos procesos de ecocidio y sobre todo tanta impunidad en este país. Un ejemplo vigente de ecocidio es el de la contaminación del río Santiago, que del año 2008 a la fecha se ha asociado con decenas de muertes por problemas renales en el occidente de México. Creo que lo conocemos de sobremanera, el tema del Salto. Justamente en el corredor industrial de Guadalajara, todo lo que es Jalisco, hay un problema ahí bien importante. Incluso salió un tour turístico de Toxitour, imagínate, de estos lugares que son lugares que han sido dañados, que ya se generaron básicamente estos territorios le denominamos de sacrificio, ¿no? Zonas de sacrificio. Y bueno, el Toxitour hablaba de estos espacios que fueron dañados en términos de ecocidios, que quedaron impunes, pero que también tienen grandes implicaciones negativas para la salud humana. Y el Salto en Jalisco es de los más emblemáticos, altamente estudiado, con muchos procesos ahí que han quedado impunes, desde temas ambientales y también de derechos humanos. La pesca industrial, los vertidos de petróleo, la ganadería intensiva y la contaminación por plásticos son algunos de los ejemplos comunes de ecocidio a escala planetaria. Otro concepto que va de la mano con la acción ecocida es el de las denominadas zonas de sacrificio. Mariana Pelayo nos explica su significado. Las zonas de sacrificio básicamente son estas zonas que no entran dentro, o sea que son zonas que están destinadas a ser utilizadas, contaminadas o explotadas, ¿sí? Por intereses mercantiles o incluso de Estado, pero que no importa quiénes vivan ahí. Y yo he detectado que hay 3 categorías importantes con las cuales se operan estas zonas, que son la injusticia, la violencia y la impunidad, ¿no? Poblaciones muy pobres que no van a tener cómo defenderse y que pues o se desplazan, ¿no? O mueren. Desde la perspectiva de esta investigadora podemos decir que hoy en día todos los ecocidios coinciden con zonas de sacrificio. Todo, Iván, son estas zonas que están racializadas, que son poblaciones sumamente vulnerables y como la teoría feminista dijera por ahí, son cuerpos que no importan. Entonces, zonas de sacrificio en términos sociales y ambientales, que para el sistema mercantil son inútiles, son improductivas, hay que echarlas a andar, pero que a costa de pues muertes humanas, ¿sí? Y lo hemos visto en otros espacios, ¿sí? Que no importan ni las poblaciones humanas ni no humanas, no importan los ecosistemas, tenemos que echar a andar ese territorio y tenemos que hacerlo productivo y generarle una valorización. Además de los problemas de salud, los ecocidios suelen provocar desplazamientos de la población e inseguridad alimentaria, por mencionar solo algunos de sus impactos. Sin embargo, no afecta por igual a todas las personas. Pues mira, en términos económicos, pues sería esto, ¿no? La muerte de todos sus medios de subsistencia, ¿no? Sus fuentes naturales, que son los primeros, es lo primero que se va a devastar, ¿no? Enseguida tenemos el tema del impacto a la salud, pero pueden ser impactos inmediatos o pueden ser impactos a largo plazo, como lo vimos con el agente naranja, como lo vimos con otras geografías, ¿no? Y el tercero, pues básicamente es este desvanecimiento de la comunidad, ¿no? Del tejido comunitario. Las víctimas de un ecocidio a menudo pierden su grupo familiar, vivienda, territorio, documentación y propiedad.
Asimismo, la destrucción amenaza su vida, integridad, libertad, seguridad personal y su bienestar emocional. Y ahora ya estamos observando también el tema de las emociones, ¿sí? El tema de las emociones por la dimensión de la pérdida y la dimensión de la contaminación. ¿Cómo somatizamos el ecocidio? Y esto se queda en nuestra memoria y se queda en el nivel físico. Y a nivel físico es lo que podemos ver inmediatamente, ¿no? Nos afecta en la salud, pero también lo somatizamos en términos emocionales. Hay estudios donde hay gente que sufre porque se perdió un río y sufre en términos emocionales. Y esto ya es una cosa muy nueva que andamos en esa exploración, está muy interesante. Pero fíjate todo cómo se somatiza en términos físicos, emocionales y evidentemente la pérdida de derechos total. O sea, ahí no hay un derecho al ambiente sano. Dado que las huellas de un ecocidio no se restringen al ámbito local, los expertos argumentan que su castigo debería ser un tema de justicia universal. Sí, fíjate, el hecho del vacío legal evidentemente ha posibilitado que se sigan generando ecocidios y las transnacionales sigan haciendo aniquilación y devastación en territorio mexicano. Otros países manejan el ecocidio, pero solamente cuando es un ecocidio por guerras, que sabemos que también es una gran devastación, incluso tiene un término, se llama síndrome de tierra erosionada. O sea, lo que proponemos desde la sustentabilidad, meterlo ahora sí a una camisa de fuerzas legal para que sea penado. Según Mariana Pelayo, una ruta que podríamos seguir para avanzar en esta materia es implementar primero los derechos de la naturaleza. Claro, los derechos de la naturaleza es básicamente es convertir a la tierra, la naturaleza, como un sujeto de derechos, sujete, es decir, que tenga derecho a ser protegida, ¿sí? A ser conservada, al cuidado, ¿sí? A tener un tratamiento de responsabilidad o a tener ciertas gestiones sostenibles, pero todo esto, sí, que esté normado, que haya un documento. Con esto entraríamos con otros marcos legales, ¿no? Que podrían posibilitar un castigo. India, Bolivia y Panamá son otros de los países que consideran a la naturaleza como una entidad viva y han reconocido sus derechos mediante leyes. O sea, no hay nada místico aquí, es simplemente derecho para ser protegidos por nosotros, que sí tenemos la capacidad de gobernar y de gobernanza y de ejecutar acciones para su cuidado y de prevención, ¿no? Esto sería ideal que se aplicara aquí en México. Tantos ríos que tenemos en riesgo, imagínate, sería algo excelente. El río, en Colombia hay un río, un caso muy interesante, el río Trato, ¿sí? Este río ya es sujeto de derechos, ya tiene todo un marco de vida, de hábitos para la comunidad, que el tratamiento ha sido, me parece increíble, y han de alguna manera mitigado porque este río ha sido también impactado por la actividad de narcotráfico, de las mineras, ¿sí? Por contaminantes. Entonces la comunidad se organizó y logró establecer el río Trato, o sea, denominarle un sujeto de derechos, o sea, una entidad con derechos. Lo que más preocupa a los especialistas es que ahora mismo nos encontramos frente a un ecocidio paulatino pero masivo que amenaza a la humanidad entera y el tiempo para actuar se nos agota. Por más que hemos hablado del cambio climático, por más que hemos hablado de esta conexión entre un derrame mínimo con otros ecosistemas, o sea, por más que hablamos de lo entrecruzados que están los ecosistemas, de cómo una cosa que hago aquí impacta en otros sistemas, estamos haciendo un ecocidio paulatino colectivamente, realmente, no día a día. Pero no se compara también con los ecocidios que son tan convulsivos como los que implementan algunas transnacionales, algunas empresas, ¿no? Accidentes no nucleares, por ejemplo. Entonces, evidentemente es colectivo y creo que sería muy bueno volver a remarcar que un ecocidio es un suicidio humanitario, porque nos estamos ahorcando nosotros mismos. La buena noticia es que aún hay esperanza y esta radica en el poder de la sociedad civil. Agruparnos, protestar, ¿no? O sea, para implementar justamente, demandar estos procesos. Y en todo el país tenemos estos eventos y vemos cómo afecta.
Tal vez, como siempre, sabemos que la realidad ambiental no impacta inmediato, hay cosas que sí, como las catástrofes naturales, pero también es paulatina y es a largo plazo y trasciende líneas fronterizas, administraciones, ¿no? Entonces, eso no va a ser inmediato, lo estamos viendo, pero lo que se expresa, lo que se siente más en este país es mucha impunidad, mucha impunidad, o sea, de verdad. Y como lo hemos visto, la gente que defiende, los defensores, también están siendo asesinados. O sea, básicamente es una enredadera interesantísima, ecocidio con homicidios. O sea, es increíble cómo este país promociona o vive de esta pulsión de muerte tan constante, ¿no? Estamos en una pulsión de muerte que se huele todo el tiempo. Gracias por haberme acompañado a lo largo de este reporte climático, el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y les espero muy pronto con un nuevo episodio.